Los problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes: el problema lógico o de definición, el sociológico, el ético, el político, el patrimonial, el teleológico y el axiológico. El problema lógico tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía. Como en todo problema de definición, procede determinar el género próximo y la diferencia específica, perteneciendo el derecho de familia a la gran rama que dentro del derecho privado se denomina derecho civil, precisando que si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia, o bien si es posible sostener la autonomía del derecho de familia. El derecho de familia hoy en día pertenece por entero al derecho privado y es una rama que ha logrado su autonomía propia. El derecho de familia pertenece por entero al derecho privado, no obstante que tutele intereses generales o colectivos, siendo sus normas irrenunciables. Al ubicarse el derecho de familia dentro del derecho privado, en general, llegamos al centro del problema, que consiste en determinar si corresponde al derecho civil regular bajo un mismo sistema de normas, tanto los problemas de orden patrimonial, que se presenten entre particulares cuando los de naturaleza familiar, que tienen una especial caracterización, aun cuando tengan, en algunos casos, consecuencias de orden económico. Las características del derecho de familia permiten diferenciar esta rama de todo el derecho patrimonial civil, mercantil, laboral o agrario. En estas manifestaciones existe el dato común de que el ordenamiento jurídico regulará todo lo relacionado con intereses patrimoniales, atendiendo a las características del derecho de familia, tanto por lo que se refiere a su aspecto no patrimonial, cuando por lo que atañe a su carácter de estatuto imperativo, irrenunciable, fuera del campo de la autonomía de la voluntad, e integrado por normas de indiscutible interés público y superior, debiendo separarse del derecho civil patrimonial, para integrar una rama autónoma dentro del derecho privado. Julián Bonecase definía el derecho de familia como el conjunto de reglas de derecho de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto, es presidir la organización, vida y disolución de la familia. En esta primera caracterización de las normas jurídicas que organizan a la familia, se clasifica la mayor parte de las reglas relativas al matrimonio, a la paternidad y a la filiación. El distinguido jurista italiano Antonio Sicu, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Bolonia, sustentó una teoría interesante respecto a la naturaleza del derecho de familia, dándole en ciertos aspectos un carácter de derecho público, sosteniendo en su obra, denominada La Filiación, que el derecho de familia se considera generalmente como una parte del derecho privado, y este suele dividirse en 4 especiales: derechos reales, derechos de crédito, derechos de familia y derechos de sucesión, a las que se antepone una parte general que contiene la exposición de los conceptos y principios comunes a todo el derecho privado. En esta tesis, el autor no postula la autonomía del derecho de familia para independizarlo simplemente del derecho civil, pero lo sitúa dentro del derecho privado. Esa autonomía se ha llevado a tal grado de separarlo totalmente del derecho privado y colocarlo en una zona intermedia que viene a ser en verdad una zona de frontera con el derecho público. En la primera parte de su obra, se dedicó a la comparación entre el derecho familiar y el derecho público, estudiando en el primer capítulo el derecho público y el derecho privado, mientras que en el segundo se ocupó del estudio del derecho familiar.
El problema sociológico del derecho de familia radica esencialmente en el tipo de solidaridad que debe realizar el derecho familiar. Las distintas formas de solidaridad social que presentan los agregados humanos se encuentran en la solidaridad doméstica, la solidaridad política, la solidaridad patrimonial o económica y la solidaridad internacional. Desde el punto de vista sociológico, se puede decir que el derecho de familia tiene por objeto la organización de la solidaridad doméstica. El problema sociológico del derecho familiar también se refiere al estudio de las instituciones domésticas desde sus orígenes y a través de la evolución que han presentado en el curso de la historia. En la evolución de la familia, es interesante el estudio de la solidaridad llamada religiosa, que constituye a su vez la base de la solidaridad doméstica. Los sociólogos están de acuerdo en que existieron las sociedades preestatales, es decir, aquellas anteriores al Estado, de tal manera que éste se presenta como un fruto relativamente tardío en la evolución de la humanidad. En estas organizaciones, la organización social descansó fundamentalmente en la solidaridad que impuso la religión como sistema normativo, del cual habría de nacer después una solidaridad estrictamente jurídica. La religión fue la base principal en la regulación de la vida individual y colectiva de las primeras comunidades humanas, fundamentalmente en lo que se refiere a la organización de la familia. Existió un sistema de tabús que reglamentó el matrimonio, la filiación, la patria potestad, la propiedad y el derecho penal primitivo. Se tenía la creencia de que todos los miembros descendían de un mismo tótem o antepasado común, que podía ser un animal o planta, y se deriva la consecuencia lógica de que son hermanos entre sí. De ahí que el matrimonio tuviera que celebrarse entre hombres y mujeres que pertenecían a grupos distintos. En el derecho moderno, la familia está integrada exclusivamente por los parientes consanguíneos. Excepcionalmente puede comprender al hijo adoptivo, pero aún dentro de los mismos existe una limitación, y en su sentido amplio, la familia comprende en general a todos los que descienden de un antepasado común, para abarcar a los parientes en línea recta y en línea colateral, hasta determinado grado que el derecho en cada caso va precisando. La familia en sentido estricto comprende en realidad solo a los padres e hijos, entre tanto estos no se casen y constituyan una nueva familia. En el parentesco por adopción, como el adoptado adquiere la situación jurídica de un hijo, con todos los derechos y obligaciones de tal, quedará incorporado a la familia del adoptante. Se concluye que la familia en el derecho moderno está determinada por virtud del matrimonio y del parentesco consanguíneo, comprendiéndose además, de manera excepcional, el parentesco por adopción. En el problema ético del derecho de familia, se trata de determinar la influencia de la moral en la organización jurídica de la familia. Se debe distinguir del problema relativo a diferenciar el derecho de la moral, pues el que ahora se plantea consiste admitiendo esa diferenciación en precisar la intervención que tiene la moral en las diversas instituciones del derecho familiar. Existen dos grandes ramas en el derecho que están influenciadas por la moral: el derecho penal y el derecho de familia. En los demás aspectos o ramas, la cuestión ética va perdiendo importancia. En el derecho familiar, se comprueba que un concepto ético sirve de base para la celebración del matrimonio, de tal manera que este no solo es un contrato, como lo establece el Código Civil, sino también una forma de vida moral, permanente entre los consortes, tanto en sus propias relaciones, como en la educación de sus hijos. Sin admitir la idea religiosa de que el matrimonio es un sacramento,
Para el derecho es evidente que la ley toma en cuenta fundamentalmente el aspecto moral de la institución, a fin de que no solo se realice la función biológica de la perpetuación de la especie, sino también para que exista una comunidad espiritual entre los consortes, que permita a su vez cumplir con los deberes de vida en común, fidelidad, asistencia mutua y socorro, que de consumo imponen el derecho y la moral. También en las relaciones de filiación se tienen datos morales que regula el código, tanto en la descendencia legítima como en la natural. El principio fundamental descansa en que todo el régimen, a considerar como hijos del marido y todos los hijos de su esposa, tienen como fundamento único la fidelidad de la mujer, y contra esa presunción, la ley no admite otra prueba que la de haber sido físicamente imposible al marido tener acceso carnal con su mujer en los primeros 120 días de los 300 que han precedido al nacimiento. También es un fuerte principio de moralidad familiar el que establece la ley en protección de los hijos habidos en matrimonio, pues su interés prevalece aún sobre la impugnación que haga el marido, alegando adulterio de la madre, y la confesión expresa de ésta de que el hijo habido no es de su esposo. De esta manera, el marido no puede desconocer a los hijos alegando adulterio de la madre, aunque ésta declare que no son hijos de su esposo, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado, o que demuestre que durante los 10 meses que precedieron al nacimiento, no pudo tener acceso carnal con su esposa. En la filiación legítima, también se toma en cuenta tal principio de moralidad social para considerar hijos de matrimonio a aquellos que nazcan de dos personas que vivieron públicamente como marido y mujer y ambos hubieran fallecido, o por ausencia o enfermedad les haya sido imposible manifestar el lugar en que se casaron. En el Código Civil vigente, diversos preceptos en materia de filiación natural, patria potestad o herencia, han tomado en cuenta un principio ético muy superior al prejuicio mezquino que informaba toda la legislación anterior para degradar a los hijos naturales y hacerlos víctimas de la conducta de sus padres. Hoy en día, en nuestro país se ha abandonado aquella tradición fundada solo en supuestas conveniencias sociales. Al Estado no le interesan los hijos naturales. Evidentemente que al Estado y al derecho sí les interesan y les deben interesar tanto los hijos naturales como los hijos legítimos. Desde la Ley de Relaciones Familiares de 1917, a México le corresponde la honra de haber roto con absurdos prejuicios jurídicos y sociales, para declarar desde entonces la equiparación de los hijos naturales y los hijos legítimos, borrando aquellas distinciones odiosas de hijos adulterinos, incestuosos, sacrílegos o simplemente naturales. En la regulación jurídica de la patria potestad, de acuerdo con lo que se ha establecido, no se encuentran las distinciones inmorales, que admitían diferentes consecuencias según se tratase de hijos legítimos o hijos naturales. El derecho es impotente para realizar por sí solo una obra verdaderamente eficaz en el terreno de la familia, aunque los textos de la ley sean conformes al derecho y estén calcados exactamente de los estudios naturales sobre la vida social, valen tanto como un cuerpo sin alma, si desdeñan a la moral y al sentimiento. Los preceptos que regulan la pérdida o suspensión de la patria potestad demuestran asimismo la intervención constante de la moral en esta rama del derecho, pues fundamentalmente las causas que traen consigo la pérdida de ese derecho son de carácter ético y tienden directa o indirectamente a la protección del menor. Algunos de ellos son los delitos graves, las costumbres depravadas de los padres y los malos tratamientos a sus hijos, e inclusive el abandono de sus deberes, cuando pueda comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los mismos, aun cuando no se trate de delitos.
así como la exposición que el padre o la madre hagan de sus hijos, o el abandono de los mismos por más de 6 meses. Además, las causas que implican culpabilidad en el divorcio también se sancionaban con la pérdida de la patria potestad. El problema político del derecho de familia se plantea en el sentido de determinar si el Estado debe tener injerencia en la organización de la familia, y en el caso de resolverse esa cuestión en sentido positivo, se debe precisar cuál debe ser la intervención del Estado en el seno del grupo familiar. La primera cuestión que debe resolverse en sentido afirmativo es si el Estado debe tener intervención en la organización jurídica de la familia. De la solidaridad familiar depende en gran medida la solidaridad política, de tal manera que peligraría la existencia misma del Estado si ocurriera la disolución de la familia o ésta se encontrara organizada de forma deficiente o incompleta por el derecho. El Estado debe proteger un conjunto de intereses de orden público que existen en el seno de la familia. En ellas debe de prevalecer el interés social. Inclusive, Antonio Sicu consideró que las normas del derecho familiar fundamentalmente pertenecen al derecho público, y algunos autores consideraron que el régimen jurídico de la familia tiene características tanto de derecho privado como de derecho público, al armonizar intereses individuales e intereses generales representados por el grupo familiar. El Estado debe intervenir a través de sus órganos para que se celebren determinados actos jurídicos del derecho familiar, como el matrimonio, la adopción y el reconocimiento de los hijos, para dar autenticidad a estos actos y proteger los derechos de las partes, evitando hasta donde sea posible que puedan ocurrir después problemas de nulidad. Y finalmente, el Estado debe controlar la actividad de los que ejercen la patria potestad o la tutela a través de la intervención del juez para impedir que se realicen actos prejudiciales a los intereses de los menores o de los incapacitados. En base a estas razones, debe entenderse que en el derecho moderno, el Estado no puede permanecer ajeno a la solidaridad familiar. Inclusive, desde otro punto de vista, también el Estado debe tener una injerencia constante en las instituciones familiares, ya que no existen propiamente los actos jurídicos básicos del derecho familiar, si no interviene un funcionario público. Por ejemplo, en el matrimonio. Este no tiene existencia jurídica si no se otorga ante un oficial del registro civil. Además, el divorcio no puede concederse si no es mediante la intervención del juez, del oficial del registro civil y, en algunos casos, de manera más innovadora, como en la legislación del Estado de México, con la intervención notarial. Ocurre lo mismo en la adopción y en la declaratoria de interdicción y en el nombramiento de los tutores. De la misma forma, para Antonio Sicu, esta cuestión se considera de acuerdo con su tesis de que trata seguramente del problema más importante del derecho de familia, y así se determina la injerencia del Estado dentro del grupo familiar para considerar a este como un ente público, precisando el control de la autoridad judicial en diferentes relaciones familiares, con la obligación de someterse a ese control, el cual no solo es de legitimidad, sino también de oportunidad, teniendo carácter no solo preventivo, sino también posterior y sustitutivo. En cuanto a las sentencias sobre asuntos familiares, se hace notar que las mismas tienen no solo el valor de actos administrativos en jurisdicción voluntaria,
sino también de verdaderos actos jurisdiccionales, teniendo las características de ejecutoriedad en sentido amplio. Antonio Sicu compara la familia con los entes públicos, considerando que tanto en la organización de una y de otros tiene intervención directa el Estado, proveyendo a través de disposiciones jurídicas a la mejor realización de los fines institucionales. En nuestro derecho, tenemos la necesaria intervención del juez y su autorización para vender bienes inmuebles del incapaz o muebles preciosos, juzgando no solo de la necesidad, sino también de la evidente utilidad de la operación. También en el control de la autoridad judicial, que no solo es preventivo, sino posterior y sustitutivo. Sicu entendió, por control posterior, el que tenía carácter represivo para anular todos aquellos actos ejecutados sin la autorización judicial correspondiente. La ley determina una cooperación entre autoridades y los que ejercen la patria potestad, estableciendo que los que ejercen la patria potestad tienen la facultad de corregir y castigar a sus hijos de manera mesurada. Las autoridades, en caso necesario, deben auxiliar a esas personas, haciendo uso de amonestaciones y correctivos que presten el apoyo suficiente a la autoridad paterna. En el caso de la tutela, también existe un control judicial directo, ya que los jueces pupilares serán las autoridades encargadas exclusivamente de intervenir en los asuntos que conciernan a la tutela, ejerciendo una sobrevigilancia en el conjunto de los actos del tutor, para impedir por medio de disposiciones apropiadas la transgresión de sus deberes. También aparece la figura del curador, que debe defender los derechos del incapacitado, dentro o fuera de juicio, y exclusivamente en el caso de que estén en oposición con los del tutor, vigilando la conducta del tutor y poniendo en conocimiento del juez todo aquello que considere pueda ser dañoso al incapacitado, dando aviso al juez para que se haga el nombramiento de tutor cuando éste falte o abandone la tutela. También existe un Consejo Local de Tutelas, que es un órgano de vigilancia y de información, formando y remitiendo a los jueces pupilares una lista de las personas de la localidad que por su aptitud legal y moral pueden desempeñar la tutela, para que de entre ellas se nombren los tutores y los curadores. También por velar porque los tutores cumplan con sus deberes, especialmente en lo que se refiere a la educación de los menores, dando aviso al juez pupilar de las faltas u omisiones que noten. También debe dar aviso al juez pupilar cuando tenga conocimiento de que los bienes de un incapacitado están en peligro, para que dicte las medidas correspondientes. Investigar y poner en conocimiento del juez pupilar qué incapacitados carecen de tutor, con el objeto de que se hagan los respectivos nombramientos, y vigilar el registro de tutelas para que sea llevado en debida forma. También el Ministerio Público tiene injerencia, señalando Sicu que a través de este órgano, el Estado procura velar por los intereses de los incapaces y de la familia misma. La ley reconoce la intervención constante del Ministerio Público en todos los asuntos de jurisdicción voluntaria que afecten intereses de menores o de incapacitados. También el Ministerio Público puede tener intervenciones en juicios de matrimonios nulos para ejercitar la acción de nulidad, cuando exista adulterio entre las personas que hubieran contraído matrimonio o que se hubiera celebrado el matrimonio existiendo un impedimento relativo al parentesco por consanguinidad o afinidad, o cuando haya existido atentado contra la vida de uno de los cónyuges para casarse con el que quede libre, en los casos de bigamia, y también cuando no se hayan observado las formalidades esenciales para la validez del matrimonio.
También en los juicios de divorcio se establece la intervención del Ministerio Público y para el reconocimiento de los hijos. El problema patrimonial se plantea en el sentido de determinar qué instituciones de tipo patrimonial debe regular el derecho de familia y cuál debe ser la naturaleza de las relaciones patrimoniales entre los distintos miembros del consorcio familiar. Además, dentro de este problema, existe el relativo a precisar la naturaleza de las normas jurídicas que regulan esas relaciones patrimoniales, comparándolas con las del derecho civil patrimonial, para resolver si tienen las mismas características fundamentales. Resulta evidente que en el derecho de familia existen regímenes patrimoniales debidamente caracterizados, como la sociedad conyugal o la separación de bienes, la dote, las donaciones antenupciales o entre consortes y el sistema moderno del patrimonio familiar. Es tan importante este aspecto del derecho de familia que algunos autores distinguen entre derecho familiar personal y derecho familiar patrimonial, cabiendo la distinción en cuanto a las instituciones mismas, para considerar por una parte las instituciones propiamente familiares, como el matrimonio, el divorcio, la filiación, la adopción, el parentesco, la patria potestad y la tutela, y también las instituciones patrimoniales del derecho de familia. Así es, como en el parentesco, independientemente de los vínculos establecidos por la consanguinidad, se tiene que toda la materia relacionada con los alimentos que implica, evidentemente, una cuestión de orden económico, y en el matrimonio, donde se distingue la institución propiamente dicha de los regímenes patrimoniales, que se crean por virtud de la sociedad conyugal o la separación de bienes, así como los problemas que ocurren en cuanto a las donaciones antenupciales o entre consortes. Y en la patria potestad y tutela también existe claramente una separación de la función protectora respecto a la persona de los incapaces y a la que se refiere a su patrimonio. En el derecho moderno, una institución de gran importancia ha dado singular valor a los intereses económicos para la protección patrimonial de la familia, originando un régimen jurídico especial que impide la enajenación o gravamen de aquellos bienes que se han considerado indispensables para la subsistencia misma del grupo, constituyéndose así un pequeño patrimonio familiar que comprende la casa habitación o la parcela cultivable. Nos referimos al patrimonio familiar como una institución de interés público que el Estado debe fomentar y proteger. El patrimonio familiar no significa patrimonio perteneciente a la familia, a la que no se le reconoce personalidad jurídica, ni significa patrimonio en copropiedad familiar de los dos cónyuges y de los hijos. Tampoco constituye una persona autónoma, como si se tratara de una fundación. Constituye un conjunto de bienes pertenecientes al titular de ellos, que se distingue del resto de su patrimonio por su función y por las normas que la ley dicta en su protección. El patrimonio familiar se encuentra destinado a asegurar la prosperidad económica de la familia. Además, la doctrina moderna sobre el patrimonio ha constituido los llamados patrimonios de destino o afectación, que se caracterizan como universalidades de hecho, que la ley regula de manera autónoma para la realización de fines jurídico-económicos. Tal es el caso en el patrimonio de familia, al declararse inalienables los bienes que lo constituyen, afectándose la casa habitación o la parcela cultivable exclusivamente al uso o disfrute de los distintos miembros que integran la familia. Es de importancia, ya que el patrimonio conforma un régimen jurídico especial que da autonomía a los bienes que integran el patrimonio de familia, reconociendo en el mismo
una función jurídico-económica. En cuanto al problema teleológico, este se plantea para determinar cuáles son los fines específicos del derecho de familia. Desde un punto de vista general, se puede decir que el problema teleológico en todo el derecho, para determinar cuáles son los fines que persigue el ordenamiento jurídico, a diferencia de la moral, la religión y los convencionalismos sociales. En cuanto al derecho familiar, se puede decir que en un principio este sistema tenía por objeto realizar la solidaridad religiosa como forma de vida que comprendía todas las actividades de las comunidades primitivas. La solidaridad doméstica era regulada así, como una manifestación de la solidaridad religiosa. El derecho reglamentó a base de tabús o normas jurídico-religiosas las principales manifestaciones del grupo familiar, como el matrimonio, la filiación y la exogamia. En el derecho moderno, se tiene por objeto lograr una solidaridad cada vez más estrecha y perfecta entre los distintos miembros del grupo. Desde este punto de vista, las normas que regulan el parentesco en sus distintas manifestaciones logran esa finalidad concreta. Ello se refleja en el matrimonio, la patria potestad y la tutela. En la patria potestad y en la tutela encontramos de una manera evidente la finalidad específica del derecho de familia, y en ambas instituciones se trata de realizar la solidaridad doméstica, reconociendo a los que ejercen la patria potestad o tutela la autoridad necesaria para mantener la disciplina, corrigiendo y educando a los menores o incapacitados. En cuanto al problema axiológico, se refiere a que el derecho de familia, no obstante la vinculación estrecha de ese mismo tema con el derecho en general, representa un problema desde diferentes puntos de vista. Por lo que se refiere al concepto de justicia que debe existir en determinadas instituciones familiares. También, en cuanto a lo que se refiere a un régimen de seguridad desde el punto de vista de las relaciones personales. Y para realizar el bien común y el orden dentro del grupo familiar. Las relaciones de parentesco se encuentran fundamentadas en una justicia de coordinación. Las relaciones paterno-filiales descansan por el contrario en la justicia de subordinación. Existe una manifestación concreta en el derecho civil para regular derechos y obligaciones entre personas que se encuentran colocadas en planos jurídicos diversos. Por lo tanto, es inexacto, como generalmente se cree, que solo en el derecho público existe la justicia de subordinación. También en la tutela encontramos una institución que se funda necesariamente en la potestad que ejercerá el tutor dentro de sus funciones jurídicas sobre la persona del incapaz. Mientras que en el derecho moderno, la regulación jurídica de la patria potestad o tutela ha tomado principalmente en cuenta que la autoridad que se otorga a los padres, abuelos o tutores no es para beneficio propio, ni mucho menos para convertir a los incapaces en simples medios puestos a su servicio para la satisfacción de sus fines personales. Estas instituciones actualmente se han convertido en verdaderas funciones sociales, que más que derechos, imponen obligaciones a quienes las desempeñan. Y en cuanto a la patria potestad, también se reconoce a los jueces de primera instancia la facultad de intervenir para evitar excesos o abusos de autoridad. En lo que se refiere a los bienes de los incapaces, existen constantes medidas de protección para impedir que los que ejercen la patria potestad o la tutela dispongan de esos bienes en beneficio propio. Toda esta transformación en las instituciones mencionadas descansa sobre todo en un principio de justicia de subordinación, debidamente entendida y combinada con la seguridad jurídica
y el bienestar común de los distintos miembros que integran la comunidad familiar. El principio de justicia, que se ha tomado en cuenta para determinar la condición jurídica de la mujer en el matrimonio. Y también los prejuicios absolutamente inmotivados que convirtieron a la esposa en una incapacitada tanto en el orden patrimonial cuanto que en el orden jurídico en general. Sobre esta base, se edificó una injusta subordinación que en la mayoría de los casos convertía a la esposa y a sus bienes en medios para la satisfacción personal de los fines del marido. Estas manifestaciones se encuentran condenadas por un principio recto de justicia que debe basarse en la absoluta equiparación de ambos cónyuges, tanto en sus relaciones personales como en cuanto a sus hijos, para el común ejercicio de la patria potestad y el gobierno de la morada conyugal, de sus bienes y de su propia persona. En cuanto a la condición jurídica de los hijos naturales, se ha expresado que solo por verdaderos prejuicios se puede negar a tales seres los derechos que la naturaleza les impuso y que un simple criterio de humanidad exige de manera indiscutible. Aquí funciona el criterio axiológico a través de un principio de justicia, de coordinación, para equiparar a los hijos naturales con los hijos legítimos, reconociéndoles iguales derechos y obligaciones. Por lo que corresponde a los otros valores jurídicos, evidentemente que el régimen jurídico de la familia debe buscar la mayor seguridad personal y económica de sus miembros, procurando así el bien común, como bienestar, no solo de aquellos que ejercen la patria potestad, sino de todos los integrantes del grupo familiar. Finalmente, por lo que se refiere al bien común que como valor jurídico trata de realizar el derecho, coordinando la justicia y la seguridad con el bienestar general, se puede decir que en el régimen jurídico de la familia, sus distintas instituciones están orientadas para perseguir ese bien común. La regulación del parentesco, los alimentos y la herencia en la sucesión legítima se fundan respectivamente en el deseo de procurar el mayor bien entre los distintos parientes sobre la base de la reciprocidad. En este aspecto, se puede notar que el sistema mexicano ha realizado este valor jurídico con un criterio más humano en el Código Civil francés y el Código italiano. El Código Civil francés no reconoció el derecho de alimentos entre los colaterales. En el italiano solo se admitía entre hermanos. Pero en nuestro sistema se permite que la obligación alimentaria se extienda hasta los parientes colaterales, hasta el 4º grado.